¿Cuántas veces había sentido esta misma arcilla fría y dócil entre mis dedos? 1000, 10.000. Era la única constante en un mundo que empezaba a girar fuera de control. Aquí, en mi pequeño taller del corazón de Ronda, con el olor a barro húmedo flotando en el aire y la luz dorada de la tarde andaluza entrando a raudales por el ventanal, podía casi olvidar. Casi. El torno giraba con un zumbido familiar hipnótico y mis manos manchadas, fuertes, daban forma a una vasija que nacía de la nada, como una promesa. Pero incluso aquí, en mi refugio, una sombra persistía, una grieta invisible en la fachada de mi vida cuidadosamente moldeada. Mi vida en Ronda. Había llegado 15 años atrás, siguiendo a Javier, el hombre que me deslumbró con su encanto y sus promesas de un futuro bajo el sol de Andalucía. Dejé atrás mi Galicia natal, mi familia algo distante, y me instalé en esta ciudad colgada sobre un abismo, tan hermosa como imponente, que nació Sofía, mi ancla. Y aquí encontré a Carmen, mi suegra, la madre que la vida no me había dado del todo. Una mujer de carácter, viuda respetada, con el corazón tan grande como su patio lleno de geranios y jazmines. Ella me acogió como a una hija, y nuestro vínculo se tejió fuerte y cálido, como las mantas de grazalema que usábamos en invierno. Javier regentaba un pequeño hotel con encanto, un negocio familiar que parecía ir bien, aunque últimamente le notaba más tenso, más ausente. Mucho trabajo, Elena, la temporada alta, decía. Sus viajes de negocios eran más frecuentes, sus noches en vela frente al ordenador más largas. Yo asentía, intentando comprender, ahogando esa pequeña voz de alarma que susurraba en mi interior. Me refugiaba en mi taller, en la sonrisa de Sofía, en las comidas de domingo en casa de Carmen, donde el aroma a puchero y las risas llenaban el aire. Queríamos creer que todo seguía igual, que nuestra vida era esa cerámica perfecta recién salida del horno. Pero las grietas ya estaban ahí, esperando el momento de hacerse visibles. Y el momento llegó una tarde cualquiera, mientras buscaba la tablet para que Sofía viera unos dibujos. Estaba olvidada en el sofá, aún encendida. La curiosidad, o quizás ese instinto que las mujeres desarrollamos para protegernos, me hizo mirar. Un chat abierto. Un nombre que no conocía, Silvia. Mensajes que hablaban de encuentros secretos, de noches robadas, de risas compartidas en hoteles cercanos, hoteles de Ronda o de los pueblos blancos vecinos, cuyos nombres reconocí con un escalofrío. Fechas que coincidían con sus supuestos viajes de trabajo. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que apoyarme en la pared para no caer. El aire se volvió denso, irrespirable. La arcilla bajo mis uñas de repente se sintió sucia. La primera grieta se había abierto, profunda y dolorosa, y supe, con una certeza helada, que nada volvería a ser igual. El shock inicial dio paso a una mezcla de incredulidad y rabia sorda. ¿Javier? ¿Mi Javier, el padre de mi hija, el hombre por el que había cruzado España? Releí los mensajes una y otra vez buscando una explicación alternativa, un malentendido. Pero las palabras eran claras, las fotos adjuntas, selfies sonrientes de Javier con una mujer desconocida, más joven llamativa, no dejaban lugar a dudas. Me sentí estúpida, ciega. Las señales habían estado ahí, la distancia, las excusas, el cuidado excesivo con su móvil últimamente. Y yo, absorta en mi mundo de barro y esmaltes en la rutina familiar, no había querido verlas. Necesitaba pruebas más sólidas, no solo un chat abierto por descuido. Movida por una determinación fría que me sorprendió a mí misma, empecé a investigar. Revisé facturas antiguas, extractos bancarios online. Aparecieron cargos de restaurantes caros a los que no habíamos ido juntos, reservas de hotel en fechas de supuestos viajes de trabajo solitarios. Cada descubrimiento era una puñalada. Guardé capturas de pantalla, imprimí correos, todo con las manos temblorosas pero firmes. El dolor era físico, un nudo en el estómago que me impedía comer, pero la necesidad de saber la verdad, de tener el control sobre algo en medio del caos, me impulsaba. Mi amiga Isabel, otra artesana con un taller cerca del mío, fue mi primer y único confidente en esos días oscuros. Isabel, práctica, directa, con ese humor terrenal andaluz que a veces era un bálsamo. Le conté todo una tarde, entre lágrimas ahogadas en la trastienda de su taller de cuero. «Niña, los hombres son así», dijo pasándome un pañuelo y un trozo de queso curado. «Pero ese cabrón se ha pasado 3 pueblos. No te dejes pisar, Elena. Reúne todo lo que puedas y luego ¡zas!, a la yugular. Pero con cabeza, ¿eh? Con cabeza». Sus palabras, aunque crudas, me dieron fuerza. No estaba sola. Intenté hablar con Javier. Elegí un momento tranquilo.
una noche después de que Sofía se durmiera. Empecé con cautela, preguntando por sus viajes, por su estrés. Se puso a la defensiva inmediatamente. ¿A qué viene esto ahora, Elena? ¿No confías en mí? Siempre estás igual, buscando problemas donde no los hay. Cuando mencioné el nombre de Silvia, su rostro palideció por un instante, pero se recompuso rápidamente. Negó conocerla. Dijo que eran imaginaciones mías, que el estrés me estaba afectando. Llegó a insinuar que quizás era yo la que estaba aburrida, la que buscaba excusas para discutir. Gaslighting en estado puro. Me sentí furiosa, impotente. Era inútil. No iba a confesar. No sin pruebas irrefutables delante. La tensión en casa se volvió insoportable. Sofía, con esa sensibilidad especial de los niños, lo notaba. «¿Papá está enfadado, mamá?», preguntaba con sus grandes ojos marrones llenos de confusión. Yo la abrazaba fuerte, intentando protegerla de una tormenta que apenas empezaba. Sabía que tenía que hablar con Carmen. Me daba pavor, era su hijo. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Me creería? ¿Se pondría de su lado? Pero la carga era demasiado pesada para llevarla sola, y la relación con Carmen era demasiado profunda para mantenerla al margen. Una tarde, mientras tomábamos café en su patio luminoso bajo la sombra de la bugambilla, me armé de valor. «Carmen, necesito hablar contigo. Es sobre Javier». Le conté todo con la voz quebrada, mostrándole algunas de las pruebas que había reunido en mi móvil. Ella escuchó en silencio, su rostro normalmente cálido endureciéndose progresivamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Sofía, se llenaron de una tristeza infinita, pero también de una resolución de acero. Cuando terminé, me tomó las manos entre las suyas, que temblaban ligeramente. «Lo siento, hija, lo siento muchísimo. Algo me olía yo, ese nerviosismo, esas ausencias, pero no quería creerlo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor!». No hubo dudas ni intentos de justificar a su hijo. Su lealtad fue inmediata, incondicional. «Tú y Sofía sois mi familia», dijo con la voz firme a pesar de las lágrimas que asomaban. «No estáis solas en esto. Ese sinvergüenza va a tener que responder por lo que ha hecho». La conversación con Carmen fue un punto de inflexión. Ya no estaba sola en mi dolor. Tenía una aliada inesperada, pero poderosa. Esa misma noche Carmen confrontó a Javier. No estuve presente, pero oí los gritos desde mi habitación, donde intentaba consolar a una Sofía asustada. La voz de Carmen, normalmente melodiosa, sonaba dura como el granito. Le recriminó su traición, su falta de respeto hacia mí, hacia su hija, hacia ella misma. Javier intentó defenderse, culparme a mí, a la rutina, pero Carmen no cedió. La discusión terminó con un portazo. Javier se fue. No dijo a dónde, pero yo lo imaginé corriendo a los brazos de Silvia, buscando consuelo en la fuente de su propia destrucción. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Javier llamó un par de veces, intentando una mezcla de victimismo y amenazas veladas, pero yo apenas le escuché. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una determinación creciente. No iba a permitir que me destruyera. Tenía a Sofía, tenía mi trabajo, tenía a Carmen. Fue entonces cuando la salud de Carmen se resintió gravemente. El estrés, la decepción, la confrontación con su único hijo, todo fue demasiado. Una mañana, mientras desayunábamos, sufrió un desmayo. Palideció, perdió el conocimiento por unos segundos. El médico habló de un episodio severo de hipotensión ortostática, agravado por el estrés emocional. Le recomendó reposo absoluto, evitar disgustos. Me volqué en cuidarla, instalándome prácticamente en su casa, llevando a Sofía conmigo. Nuestro vínculo se hizo aún más estrecho en esas semanas de cuidados compartidos, de silencios cómplices, de miradas que lo decían todo. Carmen, a pesar de su debilidad física, mantenía una lucidez y una fortaleza admirables. «No te preocupes por mí, Elena», me decía. «Preocúpate por ti y por la niña. Tienes que ser fuerte, tienes que salir de esta con la cabeza bien alta. Y esta casa es vuestra. Siempre lo será». Sus palabras resonaron en mí. La casa. Era la casa familiar de Carmen, donde Javier había crecido, donde habíamos pasado tantos momentos felices. Era más que ladrillos y mortero, era un símbolo de estabilidad, de raíces. Y ahora Carmen me la ofrecía como un escudo. Decidí que era el momento de actuar legalmente. Contacté a Mateo, un abogado de Ronda que me recomendó Isabel, conocido por su seriedad y discreción. Le expuse la situación, las pruebas de la infidelidad, mi deseo de un divorcio digno y la preocupación por el futuro de Sofía. Mateo fue claro y profesional. El proceso sería duro, pero teníamos bases sólidas. Mientras tanto, Carmen, recuperándose lentamente pero con la mente clara, habló con Mateo.
Quería asegurarse de que Javier no pudiera echarnos de la casa ni reclamarla en el divorcio. Siguiendo el consejo del abogado y ante mi inicial reticencia a aceptar algo tan generoso, Carmen formalizó una donación en vida de la propiedad a mi nombre. Fue un acto de una generosidad y una confianza abrumadoras, un gesto que sellaba nuestra alianza de una manera irrevocable. «Es lo justo, Elena», dijo Carmen con firmeza. «Es por Sofía. Y por ti. Te lo has ganado cuidándome a mí y aguantando a ese». No terminó la frase, pero no hizo falta. Como era de esperar, cuando Javier se enteró, a través de su propio abogado, durante las negociaciones preliminares del divorcio, montó en cólera. Empezó el verdadero acoso. Llamadas a todas horas, mensajes llenos de insultos y amenazas. Intentó manipular a Carmen, haciéndose la víctima, acusándola de traicionarle, de haberse dejado lavar el cerebro por mí. Incluso se presentó en la puerta de casa, gritando, intentando entrar. Fue Carmen quien le plantó cara, pequeña pero indomable en el umbral. «Esta ya no es tu casa, Javier. Vete y no vuelvas a molestarnos». Su desesperación llegó al punto de intentar dañar mi reputación en Ronda. Empezaron a circular rumores maliciosos sobre mí, insinuaciones de que yo era una interesada, que había manipulado a una anciana enferma para quedarme con su casa. Ronda es una ciudad pequeña, los cotilleos vuelan. Me dolió, pero intenté ignorarlo. Mis verdaderos amigos, como Isabel y otros artesanos, me apoyaron. Y la dignidad y el respeto que Carmen inspiraba en el pueblo actuaron como un cortafuegos. La mayoría no creyó las calumnias de Javier. En medio de la tormenta legal y emocional, mi taller se convirtió en mi santuario. Amasar el barro, sentir su textura, concentrarme en la forma que emergía bajo mis dedos, era mi terapia. Cada pieza que creaba era un acto de reafirmación. A veces, la rabia o la tristeza eran tan intensas que una pieza se rompía en mis manos o la estrellaba deliberadamente contra el suelo. Pero luego respiraba hondo, recogía los pedazos y empezaba de nuevo, como con mi vida. Aprendí a encontrar belleza en la imperfección, fuerza en la fragilidad. Mis cerámicas empezaron a reflejar esa lucha interior, adquiriendo una nueva profundidad, una honestidad cruda que curiosamente atrajo a nuevos clientes. Mi trabajo me salvaba. Me daba un propósito más allá del dolor, me recordaba quién era yo más allá de ser la esposa traicionada. Y sobre todo me mostraba un camino hacia la independencia económica, algo que ahora valoraba más que nunca. Luchaba por mantener una rutina estable para Sofía, por proteger su inocencia, por asegurarle que, aunque papá ya no viviera con nosotras, el amor de su madre y su abuela era incondicional y sólido como las piedras del Puente Nuevo. El día de la audiencia final del divorcio llegó cargado de una tensión casi eléctrica. El pequeño juzgado de Ronda parecía contener la respiración. Yo estaba nerviosa, pero también sentía una extraña calma. La calma de quien ha luchado hasta el final y está preparada para aceptar el resultado, sea cual sea. A mi lado, Mateo repasaba sus notas con tranquilidad profesional. En el otro lado de la sala, Javier, con aspecto tenso y algo desmejorado, evitaba mi mirada y la de su madre. Carmen había insistido en venir. Estaba más delgada, su rostro marcado por el sufrimiento de los últimos meses, pero sus ojos conservaban la misma chispa de determinación. Se sentó erguida, apoyada en mi brazo, un faro de dignidad en medio de la sordidez. El abogado de Javier, un tipo agresivo y teatral, centró su ataque en la donación de la casa. Argumentó que Carmen no estaba en plenas facultades mentales cuando firmó, que había sido víctima de mi influencia indebida, pintándome como una cazafortunas que se había aprovechado de la situación. Escuché sus palabras con una mezcla de asco y cansancio. ¿Tan bajo podía caer? Entonces llegó el turno de Mateo. Con calma, pero con una contundencia demoledora, presentó las pruebas de la infidelidad de Javier, las capturas de pantalla, las facturas de hotel, incluso el testimonio escrito de un empleado del hotel de Javier que corroboraba sus ausencias y encuentros. Luego abordó la cuestión de la casa, presentando el informe médico que certificaba la lucidez de Carmen en el momento de la donación y la documentación legal impecable. Pero el momento decisivo fue cuando llamaron a declarar a Carmen. Se levantó despacio, pero caminó con firmeza hasta el estrado. Su voz, aunque algo débil, resonó clara en la sala. Miró directamente al juez y luego a su hijo. «Señoría», comenzó, «mi hijo Javier me ha decepcionado profundamente. No solo ha traicionado a su esposa, una mujer buena y leal que le ha dado una hija maravillosa,
sino que me ha faltado al respeto a mí y a la memoria de su padre. La decisión de donar mi casa a Elena fue mía, tomada con plena conciencia y libertad. Lo hice para proteger a mi nieta y a la mujer que ha sido como una hija para mí, de la irresponsabilidad y el egoísmo de mi propio hijo. Elena no me manipuló. Al contrario, intentó disuadirme, pero yo insistí. Era y es mi voluntad, y si mi hijo cree que puede pisotear la dignidad de su familia y luego venir a reclamar lo que no le corresponde por derecho moral, se equivoca. Hubo un silencio denso cuando terminó de hablar. Javier tenía la cabeza gacha, el rostro congestionado. Incluso su abogado pareció quedarse sin argumentos. La sentencia no tardó en llegar. El juez concedió el divorcio. La custodia principal de Sofía me fue otorgada a mí, estableciendo una pensión alimenticia razonable para Javier. Y lo más importante, validó la donación de la casa, declarándola legal y firme. Salimos del juzgado, Carmen, Mateo y yo, bajo el sol brillante de Ronda. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No era una victoria alegre, había demasiado dolor acumulado para eso, pero era justicia. Era el final de un capítulo oscuro y el comienzo de algo nuevo, algo que yo misma tendría que construir. Un año después, la vida había encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo, más auténtico. Mi taller de cerámica no solo sobrevivía, sino que florecía. Mis piezas, nacidas del dolor y la resiliencia, parecían conectar con la gente. Tenía encargos, participaba en ferias de artesanía locales e incluso algunas tiendas de Málaga y Sevilla empezaban a interesarse por mi trabajo. La independencia económica que tanto anhelaba se estaba convirtiendo en una realidad tangible, fruto de mi propio esfuerzo. Vivíamos en la casa familiar, Sofía, Carmen y yo. El patio volvía a oler a jazmín por las noches y a puchero los domingos. Carmen, aunque su salud seguía siendo delicada y requería cuidados, había recuperado cierta serenidad. Su presencia era un pilar constante, una fuente de sabiduría y amor incondicional. Nuestra relación, forjada en la adversidad, era ahora más fuerte y profunda que nunca. Éramos una familia diferente, recompuesta, pero sólida. Sofía crecía feliz, adaptada a nuestra nueva vida. Era una niña risueña y curiosa que empezaba a mostrar interés por el barro en el taller. A veces preguntaba por papá, pero sin angustia. Sabía que él vivía en otro sitio, que las cosas habían cambiado. Yo le hablaba de él con honestidad, pero sin rencor, explicándole que a veces los adultos toman caminos diferentes, pero que el amor por ella seguía intacto, aunque se manifestara de otra manera. ¿Y Javier? Las noticias que llegaban eran fragmentarias, a través de conocidos o de los inevitables rumores del pueblo. Su negocio hotelero atravesaba serias dificultades. Al parecer Silvia, la amante por la que había dinamitado su vida, le había abandonado tan pronto como las cosas empezaron a ir mal, quizás llevándose consigo una parte de sus ya mermados recursos. Se le veía a menudo solo en los bares, con aspecto descuidado, su antiguo encanto apagado. Su reputación en Ronda había quedado seriamente dañada. Intentó contactarnos un par de veces. Una llamada a mi móvil, con voz lastimera, hablando de lo solo que se sentía, de lo arrepentido que estaba. Otra vez se presentó en la puerta del taller, pidiendo ver a Sofía. Mantuve los límites con una calma firme que me sorprendió a mí misma. Le permití ver a la niña en